Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de esta primera unidad. El día de hoy vamos a hablar del tema de límites laterales o unilaterales. ¿A qué se refieren con límites unilaterales? Si ustedes recuerdan, cuando tratamos el tema o el concepto de límite, nosotros comenzamos por evaluar valores a la izquierda y a la derecha de un determinado número, y estos se sustituían en la función para determinar el valor de y, y una vez que se identificaba la tendencia, entonces establecíamos que esa tendencia es el límite. Es decir, nosotros aquí, cuando hicimos estas tablas de valores, determinamos los límites de forma lateral o unilateral. Lo hicimos por la derecha y por la izquierda. Luego, cuando vimos los teoremas o las propiedades de los límites, vimos que podíamos, valiendo de estos teoremas y aplicando procedimientos algebraicos, determinar el límite de forma bilateral. Es decir, que los teoremas y el procedimiento algebraico lo empleábamos para determinar el límite de una forma bilateral simultáneamente. O sea, simultáneamente evaluamos por la derecha y por la izquierda de un determinado número. Pero eso depende de la función. No siempre va a ser posible evaluar el límite de forma bilateral. No siempre vamos a poder utilizar los teoremas y el procedimiento algebraico para hacer una sustitución directa, porque la sustitución directa es evaluar el límite simultáneamente por la izquierda y por la derecha. Entonces tenemos que considerar cuáles son los procedimientos o las premisas que tenemos que tener presentes a la hora de evaluar un límite. Hasta el momento hemos visto ejercicios en los cuales o hacemos sustitución directa o simplificamos algebraicamente para determinar la tendencia. Entonces, el día de hoy vamos a evaluar los límites, o vamos a tener una tercera opción, y es que vamos a evaluar los límites de forma lateral. Bien, hay que hacer hincapié en el hecho de que cuando evaluamos límites de funciones racionales y el valor al cual tiende X hace cero numerador y denominador, es que nosotros empleamos el procedimiento algebraico para determinar la solución. Ahora bien, habrán casos en los cuales el valor prohibido hace cero únicamente el denominador. En ese caso, entonces nos vamos a ver forzados a evaluar los límites de forma lateral. Entonces, ¿en qué casos vamos a evaluar lateralmente? ¿En qué situaciones?
cuando la definición de la función no permite evaluar bilateralmente. Es decir, como está definida la función, no hay opción para evaluar simultáneamente por la izquierda y por la derecha. Y la otra opción es que el valor prohibido hace cero únicamente el denominador. Entonces, en esas dos situaciones, vamos a evaluar los límites de forma lateral. Entonces, para evaluar límite, tenemos tres opciones. Sustituir directamente, buscar una solución algebraica y evaluar lateralmente. Bien, entonces para probar que una función tiene límite es necesario probar que tanto por la derecha como por la izquierda se aproximan al mismo número. O sea que para que un límite exista es necesario que el límite cuando x tiende a un determinado número o al número a través de valores por la izquierda sea igual al límite cuando x se aproxima a ese mismo número a través de valores por la derecha. Si esto no sucede, entonces diríamos que el límite no existe. Es decir, para que el límite exista es necesario que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Entonces, hasta el momento nosotros hemos estado evaluando límites y hemos visto funciones en las cuales el trazo del gráfico es continuo, sin cortes o saltos bruscos. Sin embargo, habrán funciones que presentan este tipo de saltos o cortes que comúnmente se les conocen como discontinuidades. Entonces, estas funciones denominadas continuas que estudiaremos más adelante cuando hablemos del tema de continuidad. Por el momento, estudiaremos límites de funciones de este tipo. Entonces, consideremos el gráfico siguiente. En esta gráfica se representa una función que tiene un salto brusco, ¿verdad? No hay continuidad, no puedo seguir el trazo del gráfico de un solo, ¿verdad? Hay un salto. Entonces, veamos que cuando x tiende al número a por la derecha, es decir, me voy a acercar al número a por la derecha, y se va aproximando al número 2. Pero cuando x tiende a ese mismo número a por la izquierda, y se aproxima a 1. Es decir, el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. En este caso, el límite no existe. Escribimos x tiende a y le agregamos un signo negativo aquí arriba de la letra A para indicar que le vamos a dar a x valores por la izquierda o que x tiende al número a por la izquierda, es decir, que toma valores menores que a. De forma similar, cuando agregamos un signo más arriba en el lado derecho de la letra A, indica que x tiende a ese número a por la derecha, o es decir, que toma valores mayores que a. Entonces, empleando esta notación, diríamos que el límite cuando x tiende al número a por la izquierda es 1
y que cuando tiende a ese mismo número A por la derecha es 2. En este caso, ¿verdad? El límite como tal no existe, el límite por la izquierda es 1 y el límite por la derecha es 2. Bien, entonces veamos un ejemplo. Entonces, habíamos dicho que en dos situaciones íbamos a evaluar límites de forma unilateral. En la primera situación sería cuando la definición o cómo está definida la función no permite evaluar de forma bilateral. Y la otra es cuando en una función racional el valor prohibido hace cero únicamente el denominador. Por el momento nos vamos a centrar en el primer tipo, en el caso donde la definición de la función no permite evaluar de forma lateral. Entonces, esto sucede comúnmente en el caso de funciones seccionadas o condicionadas. Entonces, son seccionadas porque la función se comporta de forma particular dependiendo de el valor que tome X o del intervalo donde se encuentra el X que evaluaremos en la función. Y son estas funciones usualmente tienen condiciones, por eso hablamos también de condicionadas, que hacen referencia a un determinado valor de X o a un intervalo. Se supone que ustedes ya conocen o ya han visto anteriormente estas funciones, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo debemos interpretar estas funciones. Entonces, en el lado derecho, cada una de estas condiciones, o sea, aquí hay 3 renglones, hay 3 condiciones para esta función. Entonces, en el lado derecho de la condición se establece el valor de X o el intervalo donde se encuentra. Y del lado izquierdo tendríamos el valor de Y o forma de calcularlo. Sea comúnmente, digamos que esto lo leeríamos de derecha a izquierda, porque recuerde que la variable independiente es X y la variable dependiente es Y. Para que nos quede un poco más claro, podríamos emplear una recta numérica y ubicar los valores a los que hace referencia o que hacen referencia las condiciones y luego cómo determinar el valor de Y. Bien, y aquí las condiciones
hacen referencia a intervalos, pero, ¿verdad?, podemos identificar claramente que se refiere a dos valores específicos en X, menos 1 y 2. Entonces digamos que vamos a identificar estos valores en la recta numérica. No importa que no estén a escala, ¿no? Esto solo es una representación para identificar más claramente cómo vamos a determinar los valores de Y dependiendo de los valores que tome X. Bien, entonces, aquí esta primera condición hace referencia a los valores menores que 1. Dice aquí, si X es menor que 1. Entonces, ¿dónde ubicamos a los valores menores que 1? Los valores menores que 1 irían desde aquí sin incluir al 1, porque es una desigualdad estricta, es decir, menor que, no se incluye al menos 1. Entonces, todos los valores que se encuentran en este intervalo entre menos infinito y menos 1, para determinar su correspondiente valor en Y, vamos a evaluar en menos 1 menos 2X. Luego, en la siguiente condición, dice que para los valores que se encuentran entre menos 1 y 2, incluyendo el menos 1 e incluyendo el 2, y los identificamos, usualmente ponemos un círculo lleno, ¿no?, para indicar que se incluyen los extremos. Entonces, para determinar el valor de Y, si X es un número entre menos 1 y 2, incluyendo el menos 1 y incluyendo el 2, el valor de Y se obtiene sustituyendo en X al cuadrado. Y si en la última condición se establece que si X es un número mayor que 2, nuevamente una desigualdad estricta, es decir, los valores que están a la derecha de 2, el valor de Y se obtiene sustituyendo en 2X más 1. Bien, entonces se nos pide determinar los límites unilaterales y bilaterales. Recuerde que establecimos que habrán casos en los cuales no puedo determinar el límite bilateral. Voy a determinar el límite bilateral o voy a concluir cuál es el límite bilateral una vez que he determinado los límites laterales. Entonces, vamos a determinar primero el límite cuando X tiende a menos 1 por la izquierda. Luego, el límite
cuando x tiende a -1 por la derecha, y dependiendo del resultado, podríamos concluir cuál es el límite bilateral, es decir, cuál es el límite cuando x tiende a -1. Bien, entonces, como es el límite cuando x tiende a -1, nos ubicamos en -1. Y me piden determinar el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda. Entonces, ¿a dónde está la izquierda de -1? De este lado. Entonces, ¿cómo se determinan los valores de y cuando x es un número que se encuentra a la izquierda de -1? Sustituyendo en -1 menos 2x. Como -1 menos 2x es una función lineal, las propiedades de los límites establecen que para determinar la tendencia bastará con hacer una sustitución del valor al cual tiende x en las x de la función. -2 por -1 es +2, y -1 más 2 es 1. Luego, si queremos darle a esta función valores a la derecha de -1, el valor de y se obtiene sustituyendo en x cuadrado. X cuadrado es un polinomio de acuerdo con las propiedades de los límites para determinar la tendencia cuando es una función polinómica. Se sustituye el valor al cual tiende x en las x del polinomio. -1 al cuadrado es 1. Entonces, como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, el límite bilateral en este caso es 1. Bien, es común que cuando el ejemplo o el ejercicio incluye una función seccionada o una función condicionada, vamos a tener que evaluar el límite de forma lateral. Pero no necesariamente siempre va a ser así. Eso dependerá de la función. Por ejemplo, si se nos hubiese pedido que determináramos el límite cuando x tiende a 0. Entonces 0 se ubica aquí, ¿no? Y vemos que tanto a la izquierda como a la derecha de 0, para calcular el valor de y, yo emplearía siempre x cuadrado. Entonces, en ese caso, yo evaluaría el límite bilateralmente. O sea, ¿por qué evalúo el límite bilateral? ¿O cuándo evalúo el límite bilateral? Cuando a la izquierda y a la derecha de un determinado número, el valor de y se calcula con la misma expresión algebraica, o si quiere decirlo así, con la misma fórmula.
¿Cuándo evaluamos de forma lateral? Cuando a la izquierda y a la derecha de un número, la función varía o la función es diferente. Es decir, yo no podría utilizar la misma expresión para evaluar valores a la izquierda y a la derecha de -1. Es por esa razón que evalúo de forma lateral. Pero en el caso de 0, por ejemplo, a la izquierda de 0 es x cuadrado y a la derecha de 0 es x cuadrado. Entonces, en ese caso, sí podríamos evaluar de forma bilateral. Bien. Vamos a determinar ahora el límite cuando x tiende a 2. Entonces, vamos a determinar primero el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha. El límite cuando x tiende a 2 de f de x. Bien, nos ubicamos en 2. Si queremos evaluar valores a la izquierda de 2, el valor de y se obtiene sustituyendo en x cuadrado. Ya habíamos establecido que x cuadrado es una función polinómica que no tiene restricciones. Las propiedades de los límites me dicen que para identificar la tendencia sustituiremos el valor al cual tiende x en las x de la función. 2 al cuadrado es 4. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es 4. Luego nos ubicamos en 2 y como queremos evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces a la derecha de 2 los valores de y se obtienen sustituyendo en 2x más 1. 2x más 1 es también una función lineal de acuerdo a las propiedades de los límites para determinar la tendencia. Sustituimos el valor al cual tiende x en las x de la función. 2 por 2, 4, más 1, 5. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 5. Entonces, ¿qué sucede con el límite bilateral? Entonces, recuerde que la definición dice que para que un límite exista, el límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha. En este caso, como el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, el límite bilateral no existe. Bien, entonces, como también en este curso vamos a identificar los límites gráficamente, entonces, adicionalmente a determinar los límites algebraicamente, vamos a determinarlos gráficamente, vamos a graficar esta función y luego identificaremos los límites. Entonces, como esta función está seccionada en 3 partes, vamos a graficar cada parte de la función.
La primera parte que va desde menos infinito hasta menos 1 es una función lineal. Entonces, para graficar la función lineal, tendríamos que identificar dos puntos o determinar dos puntos y luego trazar una línea recta que pase por esos dos puntos. Entonces, digamos que menos 2 y menos 3 se encuentran dentro de este intervalo. Entonces podríamos determinar los valores de y de menos 2 y 3 y luego trazar una línea recta que pase por esos dos puntos. Bien, entonces si sustituimos menos 3 en menos 1 menos 2x, tendríamos menos 1 menos 2 por menos 3, que es 6 positivo, menos 1 más 6 es 5. Entonces, cuando x vale 3, y vale 5. Aquí sería el punto menos 3,5. Luego, podríamos evaluar menos 2. Menos 1 menos 2 por menos 2 es más 4. Menos 1 más 4 es 3. Entonces, 2 menos 2 con 3. Una vez que tenemos dos puntos, podemos hacer el trazado del gráfico con una línea recta que pase por esos dos puntos. Obviamente hay que recordar que este gráfico viene desde menos infinito hasta menos 1 y que no se incluye al menos 1. Es decir, usualmente cuando queremos representar que no está incluido un determinado valor, ponemos un círculo ahí abierto indicando que no está definida esta para menos 1. Esta función no está definida para menos 1. Bien, entonces esto es el gráfico de menos 1 menos 2x. Luego, desde menos 1 hasta 2, y es igual a x cuadrado. X cuadrado es una parábola conocida por todos, ¿no? Entonces, podemos identificar algunos puntos y luego hacer el trazo del gráfico. Sabemos que cuando x vale menos 1 al cuadrado es 1, y vale 1. Que cuando x vale 0, y vale 0. Que cuando x vale 1, y vale 1. Y que cuando x vale 2, y vale 4. Ahí más o menos digamos que es el trazo del gráfico de x cuadrado. Aquí hago hincapié de que para esta parte del gráfico sí está definida en menos 1. Y en el caso de 2x más 1, igual que graficamos esta línea recta, podemos darle
un par de valores para determinar los puntos. Digamos, si sustituimos 3, aquí 2 por 3 es 6, más 1, 7. Entonces tendríamos el punto 3,7. Y, por ejemplo, si le damos valor de 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. Entonces, cuando x vale 4, y vale 9. Una vez que tenemos dos puntos, entonces podemos trazar una línea recta que pase por esos dos puntos y así ya tendríamos el gráfico de esa parte de la función. Y sabemos que esta parte no está definida para cuando x es igual a 2. Bien. Y ahora vamos a determinar los límites de forma gráfica. Vamos a trazar, digamos, una línea imaginaria, aunque aquí no está imaginaria, pero debería de ser una línea imaginaria, por eso la ponemos con un color tenue. Y vamos a seguir el trazo del gráfico acercándonos a estas líneas verticales, x igual menos 1 y x igual 2. Y cuando estemos lo más cerca posible, vamos a ver cuál es el valor correspondiente en y. Entonces sigo el trazo del gráfico acercándome a esta línea vertical, x igual 2, y cuando es suficientemente cerca veo que el valor de y es 1. Es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda es 1. Luego seguimos el trazo del gráfico acercándonos a esa línea vertical x igual menos 1, y cuando estamos lo suficientemente cerca de menos 1, vemos que la imagen es 1. Es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha es 1. Entonces, por la izquierda, por la derecha es 1, el límite es 1. Luego, vamos a determinar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Seguimos el trazo del gráfico acercándonos a esa línea vertical x igual 2 a través de valores por la izquierda. Y cuando estamos lo suficientemente cerca, vemos que el valor correspondiente o la imagen en y es 4. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es 4. Y si nos acercamos a 2 por el lado derecho, siguiendo el trazo del gráfico, una vez que estamos lo suficientemente cerca de esa línea vertical x igual 2, vemos que el valor correspondiente y o su imagen es 5. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 5. Entonces, por la izquierda 4, por la derecha 5. En este caso el límite no existe y vemos aquí que hay un salto brusco en el gráfico. Entonces, en este caso, cuando usted gráficamente vea esos saltos bruscos, es indicativo de que en ese valor de x el límite no existe. Bien, veamos
otro ejemplo. En este caso nos piden determinar el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, cuando tiende a 4 por la derecha y el límite bilateral. Entonces, vamos a determinar el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 4 por la derecha y finalmente el límite bilateral. Bien, entonces también aquí podríamos auxiliarnos de una recta numérica, identificando los intervalos para los cuales hacen referencia las condiciones de esta función. Y esto va desde menos infinito hasta 4 y de 4 a más infinito porque únicamente se hace relación o se hace referencia a 4 en las condiciones de esta función. Entonces, dice que si los valores de x que se van a evaluar en esta función son menores o iguales que 4. Es decir, se incluye al 4. Entonces, el valor de y se obtiene sustituyendo en 2x más 3. Luego dice que si los valores de x que se van a evaluar son números mayores que 4, es decir, una desigualdad estricta, no se incluye al 4. El valor de y se obtiene sustituyendo en 19 menos 2x. Bien, entonces, si quiero evaluar números a la izquierda de 4, me ubico en 4, y a la izquierda de 4, el valor de y se obtiene sustituyendo en 2x más 3. 2x más 3 es una función lineal. Propiedades de los límites me dicen que para determinar la tendencia puedo sustituir el valor al cual tiende x en las x de la función. 2 por 4, 8, más 3, 11. Bien, ahora vamos a darle valores por la derecha de 4. Logicamos en 4. A la derecha de 4, los valores de y se obtienen sustituyendo en 19 menos 2x. 19 menos 2x es también una función lineal. Para determinar la tendencia, vamos a sustituir el valor al cual tiende x en las x de la función. 2 por 4, 8. 19 menos 8 es 11.
el límite cuando x tiende a 4 es 11. Bien, aquí ya tenemos el gráfico de las funciones. Le voy a cambiar los colores para que estén a tono con el de la gráfica. Entonces, esta parte 19 menos 2x esta se hubiera graficado identificando dos puntos y trazando una línea recta. En esta parte no se incluye al 4. Entonces vamos a agregar ese circulito vacío indicando que para esta parte no se incluye imagen para el 4. Y en el caso de los x más 3, esta sí incluye una imagen para el 4. Entonces aquí vamos a hacer llegar hasta ahí, indicando que sí hay imagen para cuando x es igual, cuando y, perdón, es igual a 2x más 3. Entonces, nos acercamos a la recta x igual 4, siguiendo el trazo del gráfico, y una vez que estamos lo suficientemente cerca, determinamos el valor correspondiente en y o la imagen y vemos que es 11. Y si nos aproximamos a este mismo valor 4 por la derecha, vemos que también la imagen o el valor correspondiente en y es 11. El límite es 11. Bien, veamos un último ejemplo. Se nos pide determinar el límite por la izquierda y por la derecha y el límite bilateral cuando x tiende a 2. Entonces, si x es un número menor o igual que 2, menor o igual que 2, y se obtiene sustituyendo en 9 menos 2x. Si y es un número mayor que 2, es decir, que no incluye al 2,
el valor de y se obtiene sustituyendo en 1 más x al cuadrado. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y el límite bilateral bien, entonces nos ubicamos aquí en 2 y queremos darle a 2, perdón, a la función valores por la izquierda de 2. Entonces, para determinar el valor de y, si x es un número que está a la izquierda de 2, lo obtenemos sustituyendo en 9 menos 2x. Esta es una función lineal. Las propiedades de los límites nos permiten sustituir el valor al cual tiende x en las x de la función para determinar la tendencia. Menos 2 por 2 es 4, 9 menos 4 es 5. Luego, si queremos evaluar valores por la derecha de 2, aquí está 2, y a la derecha de 2, el valor de y se obtiene sustituyendo en 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado es un polinomio. Entonces, las propiedades de los límites o los teoremas sobre límites me permiten sustituir el valor al cual tiende x en las x de la función con la finalidad de determinar la tendencia. 2 al cuadrado es 4, más 1, 5. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, 5. Cuando tiende a 2 por la izquierda, 5. Entonces, el límite bilateral es también 5. Bien, solo nos restaría graficar la función. Vamos a identificar aquí la recta vertical, x igual 2. Y ahora vamos a identificar 2 puntos para graficar esta parte del gráfico. Entonces, aquí podríamos utilizar 0 y 1, ¿no? Porque están del lado izquierdo de 2. Si le damos valor de 0 a x, llévale 9. Si le damos valor de 1, 9 menos 2 es 7. Entonces ya tenemos 2 puntos. Podemos trazar una línea recta que pase por esos 2 puntos. Sabemos que en este caso está incluido el 2.
Luego, esta función es una parábola. Lo único es que esta está definida únicamente para valores mayores que 2. Para tener una idea de cómo es este gráfico, para que poder graficar la curvita aquí, voy a trazar una línea punteada partiendo del vértice de esta función, aunque obviamente esta función no está definida para valores menores que 2. Entonces, esta es una función cuadrática donde solo tenemos a x cuadrado y al término independiente. Entonces, si recuerdan, esto es un indicativo de que el vértice y el intercepto en x son lo mismo. Entonces, el intercepto en y. Si le damos valor de 0 a x, vamos a determinar el intercepto en y el intercepto en y en este caso es 1. Podríamos darle valor de 1 a esta función. 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4, más 1, 5, sería aquí, en este punto. Luego podríamos darle el valor de 3. 3 al cuadrado es 9, más 1, 10. Entonces cuando x vale 3, y vale 10, que estaría como por acá. Entonces, vamos a ver así. Vamos a hacer algo aquí así. Algo así, digamos. Solo que esta no está definida para valores menores que 2. Bien, entonces, nuevamente, determinando el límite de forma gráfica, nos acercamos a esta línea vertical x igual 2. Y cuando estamos lo suficientemente cerca, de 2 por la izquierda, y vale 5. Y si nos acercamos a 2 por la derecha, y también vale 5. El límite en este caso es también 5.